Tal como lo dijimos ayer, bueno, ahora tenemos la presencia del doctor Norman Quijano, alcalde de San Salvador y por supuesto candidato a la alcaldía municipal por la alcaldía capitalina, ¿no? Todos sabemos ya que el doctor Norman Quijano ha sido ratificado para buscar nuevamente la alcaldía municipal de San Salvador, así que damos la más cordial bienvenida. Hay varios temas de los cuales podemos conversar con él. Usted conoce ya cómo está el ambiente, ya están planteados más o menos 3 de los principales candidatos, aunque sin duda alguna, pues desde la perspectiva, digamos, del doctor Norman Quijano, la contienda será solo con otra persona. Así que bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ti, Romeo. Quijano. Muy buenos días, estimados televidentes. Es un gusto estar acá, Romeo. Bueno, ¿cuál es su impresión sobre cómo se está planteando esta situación, doctor Norman Quijano, de cara a las próximas elecciones? ¿Sabe qué? Este es un espacio muy importante. Siempre los espacios de las entrevistas son importantes también para hablar sobre las decisiones que toman las municipalidades y por qué toman las decisiones las municipalidades, ¿no? Me refiero, por supuesto, a lo que va a hacer la alcaldía municipal, lo que plantea el doctor Norman Quijano de cara a otro periodo, pero también al tema de las tasas, por ejemplo, sí. Sobre la base de qué se da un aumento de tasas municipales, que al final, pues obviamente la gente sabe que tiene que terminar pagándolas. Pero ya están los candidatos por ahí, ya están planteados algunos candidatos, y como es lógico, se convierte esto en una contienda, ¿no?, de cara a las próximas elecciones. Bueno, quizás empezar aclarándote que mi enfoque ha sido dedicarme fundamentalmente a mi trabajo, Romeo, apartarme un poco de la actividad puramente política y dedicarle más tiempo a lo que es la administración. El ciudadano demanda un poco de tranquilidad, de paz en su espíritu después de una agitada contienda como la que recién hemos pasado, ¿no?, la elección presidencial. Y cuando surgen candidatos y con esa beligerancia y con ese ímpetu que surgen, lo que hacen es inyectarle un poco de estrés a una clase política que ya de por sí vive en un vértigo impresionante. No obstante, yo no desmayo en mi esfuerzo, le pongo ciertamente poca atención a esta cosa. Cualquier declaración que uno emite, inmediatamente el ciudadano cataloga como que es una campaña adelantada, pero son precisamente los medios de ustedes los que siempre insisten en contrastar las opiniones de uno y la de otro, lo cual es muy propio de una profesión como el periodismo. Pero te digo, mencionarte de que para mí aún estoy en un esfuerzo muy generoso de todo mi equipo de trabajo por darle fiel cumplimiento a nuestra oferta electoral, la cual a mi juicio la hemos llevado más allá del 98%. En el cumplimiento de un 98%. Así es. El ejercicio de la función pública, Romeo, cuando se agarra con pasión, ciertamente se convierte en una herramienta social que puede transformar la vida de millones de personas. Y yo creo que los ciudadanos están cansados de aquel político que habla mucho y que su obra se ve poco. Esas eran unas expresiones que daba el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, de mucho bla, bla, bla y pocos frutos. Y cuestionaba él que la política siempre se debe ejercer en la calle, en el barrio, en la comunidad, y que uno debe de hacer siempre un esfuerzo enorme por saldar esa deuda histórica que se tienen con las clases más desfavorecidas. Es donde nosotros centramos todos nuestros programas sociales, el Metrobús, la flota de autobuses que tenemos, 13 autobuses, nuestros 8 centros de convivencia con diversas clases en natación. ¿Están funcionando estos buses? Sí, doctor. Funcionan escalonadamente por los costos que representan. Los fines de semana, excursiones a algunos balnearios, a Mapulapa, a Ixamichen, a Conchalío, con familias muy necesitadas, muy pobres que las llevamos. El Metrobús municipal está circulando prácticamente. ¿Hay un Metrobús municipal? Tenemos el Metrobús municipal, que es un donativo del Ayuntamiento de Cataluña, perdón, de Madrid, y que nos permite tener la ruta de los parques, donde estamos llevando a niños de las instituciones educativas, a jóvenes de las instituciones educativas, al Parque del Bicentenario, a que lo conozcan. Los estamos llevando al Parque El Talapo, los estamos llevando al Centro Pedro Pablo Castillo, al nuevo polideportivo que hemos readecuado en la ciudad, en la colonia Satélite, con una piscina semiolímpica de 25 metros de largo por 12,50 metros de ancho.
Es decir, nosotros enfocamos mucho esfuerzo social, aparte que tenemos nuestra flota de autobuses, en total 13, más el Metrobús, que tenemos la ruta de responsabilidad social municipal. ¿Qué hacen estos buses? Todos los días salen de determinado punto de la ciudad, por decirte la Terminal de Oriente, 8 de la mañana, y recorren los centros hospitalarios, la zona hospitalaria, el Hospital Blum. Personas que vienen de Oriente se bajan ahí y toman el autobús y lo lleva al Hospital Blum, lo lleva al centro de parálisis cerebral, a los centros de rehabilitación, sobre todo aquí por la colonia Costa Rica, y retorna a la estación de autobuses por la entrada del sur de la ciudad, es decir, por San Marcos. Eso es un transporte que ha logrado movilizar a miles de personas que ya lo esperan, se bajan, les ayudan a salir en la silla de ruedas, porque acuérdate que son buses especiales que incluso se inclinan hacia el lado de la cuneta y la persona surge una rampa y la persona que viene en silla de ruedas puede subir. Tenemos ese tipo de transporte. Tenemos tantos proyectos para las personas, Romeo, sobre todo desfavorecidas, que nos hacen sentir bien nosotros. A ver, doctor, ¿cómo están las finanzas de la municipalidad? Digo, porque esto sí es de obligatorio, ¿no? Para cualquier alcalde que hable cómo están las finanzas, si tiene superávit o déficit de la municipalidad, cuánto recoge la municipalidad en concepto de tasas municipales, qué fondos maneja la municipalidad, en qué se han invertido, ¿no? Yo creo que eso es importante que la gente lo sepa, sobre todo porque, usted bien lo ha escuchado, ha habido críticas sobre que hay mucha plata que recoge la alcaldía municipal, pero que al final, decía uno de los candidatos, bueno, ¿qué hace la plata la alcaldía? Si recoge, decía, una millonada de plata y al final no nos dice cómo la está invirtiendo, ¿no? Esta es una oportunidad para decirnos, bueno, ¿por qué a pesar de todo eso se subió las tasas municipales y qué tasas municipales se han subido? ¿Y por qué fue necesario subir estas tasas municipales? Con mucho gusto, Romeo. Bueno, el resultado de los ingresos que tenemos como institución, sea en concepto de tasas, de impuestos, de contribuciones, de cooperación internacional, se ve reflejado en las múltiples obras que nosotros ejecutamos a lo largo y ancho de la ciudad. Justamente en este momento estamos ejecutando 130 proyectos, Romeo. Déjame comentarte que en el periodo 2009-2012 ejecutamos 20 millones de dólares en proyectos sociales. Eso es más de lo que ejecutó el FMLN en 12 años de administración. Si tú vas a la Peña de Oreb, la impermeabilización de un talud, ayer estaba entre 4:30 y 6 de la tarde en la comunidad de San Luis Portales inaugurando una obra gigantesca, el que es el complemento de algo que habíamos hecho y que le hacíamos la broma a un señor que dijo, eso, el resto no lo van a hacer, si lo iban a hacer yo me voy a cortar la oreja. Y le digo, bueno, es tiempo que se corte la oreja porque ya le vengo a entregar el proyecto. Fue un complemento de un muro de retención al Orielas El Guate en la comunidad de San Luis Portales de 110 metros de largo, 5 metros de alto, 2 metros de ancho, casi 3 metros de profundidad, y aparte de eso una impermeabilización de un talud que le va a dar un poco de seguridad a las personas. Ahora, nosotros tenemos una estructura presupuestaria. En impuestos recuperamos el 12%, la tasa de impuestos, los impuestos que cobra la alcaldía son de la tarifa de arbitrios aprobada en 1980. No hay ni tan siquiera propuesta de modificar impuestos de nuestra administración, eso los aprueba la Asamblea Legislativa. Y no se mueven desde 1980. Los impuestos, pero las tasas sí le corresponden a la municipalidad, Las tasas los podemos hacer nosotros y hicimos un ajuste de tasas que no se hacía en esos rubros desde el año 92. Sin embargo, estábamos sufriendo incrementos que nos habían vuelto casi incosteables algunos servicios. Te decía que en concepto de tasas recibimos el 55.1, otros ingresos corrientes 1.5, el FODE 5.5. Estoy desglosando el proyecto del presupuesto general de la Alcaldía de San Salvador. Endeudamiento 12.9, es decir, el amortizar los créditos que tenemos, que te quiero decir que están diciendo que estamos súper endeudados. Cuando yo llegué a la alcaldía teníamos 32.790.000 de endeudamiento, ahora tenemos 30 millones de endeudamiento con 2 titularizaciones, una de 20 y una de 10. ¿Cómo las usamos? La que usamos de 20
14 millones los usamos para pagar 21 propiedades que tenía hipotecadas el FMLN, el Teatro Roque Dalton, el Parque Centenario estaba hipotecado y que teníamos una tasa de interés muy alta porque era con el sistema financiero normal. El titularizar nos volvió a abaratar la deuda, es decir, el crédito, porque pagamos menos tasa de interés. Pero bien, de esos 20, 14 fueron para pagar eso que te digo, las propiedades hipotecadas por los gobiernos del FMLN. Ocupamos 4 millones nosotros para pagar a proveedores, teníamos una deuda de proveedores altísima y ocupamos 2 millones para 3 proyectos emblemáticos. La segunda bóveda, que es la bóveda del coronel Arturo Castellanos, la bóveda San Francisco de Asís, que fue la primera, y también lo usamos para lo que es el Parque del Bicentenario y para la recuperación de la Plaza San José. Esos 2 millones, Parque Bicentenario, Plaza San José, San Francisco de Asís y Arturo Castellanos. La otra titularización de 10 millones, de esos lo estamos ocupando de la siguiente forma. En estos días ponemos la primera piedra del mercado San Vicente de Paúl, que va a tener un costo de un poco más de 4 millones de dólares. La bóveda que vamos a construir al sur del mercado San Miguelito ya tenemos, más bien ya autorizó el diseño tanto del proyecto del San Vicente de Paúl como de la bóveda de San Miguelito que está sobre el Arenal Tutunichapa. Esto significa que esa bóveda tiene un costo de 2.6 millones, nos va a permitir construir locales comerciales, unas canchas de futbolito rápido, canchas de básquetbol y nos va a permitir parqueo para 90 usuarios, para 90 vehículos. Allí estamos prácticamente utilizando casi los 7 millones de dólares y 3 millones restantes que los vamos a ocupar para pagarle a proveedores. Las tasas, bueno, las tasas en el recibo que a usted le llega, estimado amigo, le llegan 4 cobros. A usted se le cobra por servicios que le brindamos. Por ejemplo, el barrido de las calles. 1.300 personas se dedican a esa labor que es ardua, que es dura. La disposición final en Mides casi es un promedio de entre 290,000 y 315,000 dólares. ¿Que eso no ha subido o ha subido? Sí nos ha subido costo, porque digo. hemos aumentado. También tuvimos un incremento de los costos, pero también lo que más nos ha subido es porque pasamos de recoger en la administración del FMLN, se recogían 400 toneladas. Eso es comprobable, Romeo, eso es comprobable con facturas. Pagábamos por la disposición final en Mides 400 toneladas de basura al día. Nosotros estamos recolectando 600 toneladas de basura. Claro, pagamos una factura, vamos un poquitito atrasaditos, te digo, pagamos una factura de entre 290, dependiendo el tonelaje, entre 290 y 315,000 dólares quincenales. Es decir, llega a 600,000 dólares para redondear cifras al mes. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que en la medida que nosotros mejoramos la recolección de los desechos sólidos, también nos sube la factura. Pero bien, ahí se cobra barrido, se cobra la recolección, se cobra mantenimiento de parques y zonas verdes y el cuarto rubro que le llega a usted, estimado amigo, en su recibo es el alumbrado público. El alumbrado público, déjeme decirle que la ciudad tiene 27,000 luminarias, la mayoría de ellas con su tiempo de vida ya caducado. Hemos cambiado desde que yo llegué a la alcaldía más de 7,000 luminarias. Hemos iluminado zonas que estaban totalmente a oscuras. Cuando tú entrabas por el aeropuerto, que es la entrada del país, del Cristo de la Paz, al monumento Bienvenido a Casa, o Bienvenido Hermano a Casa, son casi 2.3 kilómetros, lo iluminamos, estaba oscura, era punto de asalto. Iluminamos la avenida Jerusalén que estaba oscura, lo que pasa es que la gente tiene memoria corta. Iluminamos la prolongación de la avenida Maferrer, que une con la San Antonio Abad en el redondel Telma Davison de López, y en estos días empezamos, ya tenemos el dinero para iluminar el José Antonio Rodríguez Port. Pero termino, Romeo, nosotros teníamos costos de 6.100.000 dólares, tenemos costos de 6.100.000 dólares en pagar la factura de alumbrado público a AES, a Del Sur, en reposición de luminarias, el cable que nos lo roban a cada momento, y solo recuperamos en concepto de tasas por alumbrado 4 millones de dólares al año, es decir, hemos operado con 2.100.000 dólares de déficit.
Eso nos ha llevado... En el tema del alumbrado público. En el tema del alumbrado. Entonces hemos llevado a hacer un ajuste y yo he estado pidiendo disculpas porque la base de datos que heredamos era una base tan anacrónica, tan obsoleta, de que daba lugar no solamente a la discrecionalidad, sino que también podría dar lugar a abusos, como que alguien te pudiera disculpar una multa sin que el sistema lo registrara, es decir, una base de datos totalmente inservible. Y eso es lo que más nos está complicando al adoptar un nuevo sistema que nos está dando una parametrización bastante dificultosa, que algunas zonas no las está tomando bien, y entonces a usted, estimado amigo, le están saliendo unos recibos excesivamente altos. Y aquí va la petición de su servidor como alcalde. ¿Está hablando de un error? Error del sistema. Ajá. Por darte un ejemplo, había muchas, aquí se dan muchas cosas y yo quiero explicar algunas de las que se dan. Muchas personas dejan 1 o 2 recibos sin pagar y ahí se van quedando en el tiempo. Y cuando el sistema lo toma, dice, bueno, debe mes de agosto del año 2011, debe septiembre del 2012, y entonces le empieza a sacar facturas atrasadas y de un solo se las acumula en un recibo. Eso es un caso. Otro caso es de que hay resoluciones jurídicas. Hay 24.000 casos que el nuevo sistema no los tomó. Y yo ponía el ejemplo de la Cruz Roja, que ya le estamos resolviendo, porque mi buen amigo, el doctor Ruiz Rodas, me manda y me dice, Norman, ¿cómo es posible que yo pagaba como Cruz Roja 1.000 y hoy estoy pagando 2.000 y pico por esto? Y que no sé qué, yo le digo, Mincho, déjame ver. Le pedí que le hablara, yo no pude hablar con Benjamín. Eso puede estarle pasando a muchos ciudadanos, entonces. A muchos ciudadanos les está pasando, Romeo, a muchos ciudadanos les está pasando. Y yo he dado instrucciones que tenemos que acelerar a 1.000 por hora para corregir esto, para que en la medida que la nueva facturación que vaya llegando, y yo esperaría que en la de septiembre empiece a disminuir ese problema. ¿Se les va a devolver o cómo van a hacer esto, doctor? Se le puede aplicar a cuenta, podría ser una de las alternativas. Si usted ha pagado, estimado amigo, pagaba $15 y hoy le salió de 40, pues eso se le va a recompensar de alguna forma. Pero lo que te decía es de algunas resoluciones judiciales, que es lo que pasó en Cruz Roja. En un consejo municipal hace no sé cuántos años, yo creo que ni el doctor Ruiz Rodas lo sabe, hubo una resolución que por tratarse de una institución de servicio, pues no le iban a tasar todos los metros cuadrados que ocupan las instalaciones de la Cruz Roja, porque el alumbrado público se cobra por metro lineal, lo que tenés de frente a la calle. Entonces, hubo una resolución que se le iba a hacer una consideración, pero el sistema no lo tomó, el sistema lo agarró con la medición, porque son cuestiones muy técnicas. Pero me está hablando de un sistema entonces, doctor, a ver, solo si me contesta esto para ir a la pausa, ¿no? Y luego retomamos el tema, porque creo que es importante continuar hablando sobre esto. ¿Qué es confiable o no es confiable? Porque es confiable. Bueno, pero si pasó este error, sí, la gente debe estarse preguntando, bueno, ¿desde cuándo me viene pasando esto? ¿Desde cuándo me vienen cobrando algo que yo no tenía que pagar por un error que tuvo el sistema? No, yo ya te he dado alguna explicación de algunas de las circunstancias de los errores. Muchas veces dejaron de pagar en algún tiempo 1, 2, 3 recibos. Sí, claro, a mí esa es una situación. Entonces de repente el sistema lo agarra y se lo cobra de un solo en un recibo. Esa es una situación, pero allí no es culpa del sistema, el sistema lo toma. Ya te expliqué el caso de más de 20.000 casos de resoluciones jurídicas. El último caso donde entonces, el sistema cobra más de lo que debería de cobrar. Exactamente, pero precisamente porque no tomó la resolución. El sistema dice, bueno, mide tantos metros y tasa. Okay. Entonces ahora lo que nosotros estamos parametrizando, comparando cuánto pagaba antes, cuánto paga ahora, pero esa es una labor ardua. Hay gente que está trabajando incluso sábado y domingo, porque esto para mí es cuestión crucial, porque si algo debe de tener uno es un buen servicio a los usuarios, y que un ciudadano llegue a pagar a la alcaldía y que encuentre ese embrollo y que no puede pagar y se retira molesto, incluso puede ser peligroso para mi proceso, ¿no? Entonces, Romeo, estamos corriendo. Es un sistema ciertamente confiable, pero que producto de lo dañado que estaba el antiguo sistema, entonces le cuesta hacer ese engarce, diría yo, que nos permita mandarle la factura tal como en algunos de los casos, porque a muchos les llega bien y otros están hasta contentos que les ha llegado menos, pero vamos a hacer la pausa comercial, vamos a retomar este tema cuando regresemos. Le dejo planteada una pregunta al doctor Norman Quijano, ¿no? ¿Cómo están las finanzas de la municipalidad? ¿Son finanzas sanas o, pues, como lo pregunté anteriormente, está trabajando con déficit
o con superávit la alcaldía municipal de San Salvador. Regresamos en breve. Estamos de regreso, vamos a recapitular algunas cosas importantes, entre ellas obviamente el aumento que sufrieron las tasas de alumbrado público, ya lo decía el doctor Norman Quijano, me estaba explicando que este sistema que han implementado ha traído algunos inconvenientes, ¿no? Así y le es. preguntaba más o menos qué cantidad de personas son las que se les ha cobrado probablemente más de lo que se les debió cobrar. ¿Tienen ese dato? ¿Y cuánto tiempo puede tomarse para normalizar esto? Porque la gente debe estar... Es un poco complejo. Quizás la base de datos sean unos de los usuarios de servicios municipales. Estoy tratando de recordar, producto de las reuniones con los equipos financieros, quizás puede rondar los 100,000. ¿Personas? No sé si estoy equivocado. ¿A las cuales se les ha cobrado indebidamente? No, 100,000 es la base de datos de los usuarios de servicios municipales. Yo te hablaba de 20 o 25,000 que tienen resolución judicial que por A o B circunstancia hay que cobrarles menos. Pueden ser hospitales, pueden ser escuelas, pueden ser... Pero el sistema como es digitalizado y es electrónicamente llevado adelante, entonces el sistema dice, esta propiedad mide 3,000 varas, ¿verdad? Pero por ser tal institución educativa, entonces tiene... un abordaje distinto, un tratamiento distinto, entonces tiene una resolución judicial. Esas resoluciones judiciales el sistema no las ha tomado y eso nos ha complicado como no tienes idea. Igual, antes discrecionalmente tú mandabas la escritura, cuando tú comprabas un inmueble llevabas a inscribir tu inmueble a la alcaldía y ibas con la escritura. Entonces ahí estabas con un chero tuyo, ¿verdad? ¿Y cuánto mide su casa? Bueno, acabo de comprar una casa en tal lugar y mide 400 varas. Pongámosle 200 varas. Entonces te llegaba la tasación en base a 200 varas. Estoy hablando de a saber cuántos años. Quedaba la discrecionalidad. ¿Qué es lo que sucede? Que el sistema no permite el error. El sistema, como es electrónico, capta la propiedad, toma fotos desde el aire y capta y dice, esta propiedad mide tanto. Es decir, que hoy sí van a cobrar lo que deberían de pagar. En algunos casos ha sucedido eso, Romeo, pero ha habido de todo. Hay casos de que ha sido distinto el problema y que el ciudadano tiene todo en forma y le sale 3, 4, 5 veces más el recibo. Entonces yo les digo, todo eso tiene que estabilizarse y si han pagado más, llegará el momento en que nosotros vamos a compensar. Mire, con lo más que pagó en el mes de agosto, en el mes de septiembre, prácticamente ya pagó todo el año porque ya estabilizamos el sistema. Entonces yo he pedido comprensión en ese sentido. Créanme que estamos muy preocupados. Hay equipos trabajando en esto, incluso sábado y domingo. Es un tema que yo lo estoy abordando permanentemente. No tengo la expertise ni el conocimiento en cuestiones de sistemas, pero sí hay expertos, ingenieros en sistemas que están trabajando y que están tratando de llevar esto a la normalidad para evitarles incomodidad a nuestros usuarios, que saben que siempre nos hemos preocupado de darles servicios de calidad, pero esto sí nos ha venido a poner en una situación sí es complicado, ¿no? Y preocupante para la gente. ¿Hasta cuánto por ciento más ha cobrado este sistema a algunos usuarios? Han habido casos extremos, Romeo. No te podría mencionar en mi casa. En mi casa. Un mes yo me alegré porque me salían como $15 menos y dije, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Pero no me había tomado en el apartamento que vivo las 2 bodegas. Entonces ya en el otro me llegó con las 2 bodegas. Entonces me salió casi triplicado. Entonces... en lo que el sistema está como estabilizándose, nos está generando este problema. Han habido casos que amigos que me han llamado y me han dicho, mira Norman, yo estoy con vos, pero hoy en estos casos estás fallando. Yo le digo, déjame ver, dame tu recibo. Pero te puedes imaginar la avalancha que podemos tener en los distritos. Las personas encargadas de esto están preocupadas. Que la gente a lo mejor no lo sabía que era un error ¿no? Que había sido un error del sistema. Cometimos un error nosotros de no darlo. Yo decidí atenuar mis apariciones públicas desde el pasado el evento electoral presidencial
Y esto me ha hecho más que todo volver aceleradamente para poderle dar una explicación, porque una cosa es que le llegue una explicación en el recibo y otra cosa que es el responsable, el alcalde, que esté dando la cara y que esté pidiendo las disculpas y comprensión mientras nosotros logramos estabilizar esto. Pero te digo, han habido situaciones de amigos que me dicen, mira, yo pagaba 40 y hoy me mandas un recibo de 150. Obviamente se va de espalda. Muchas veces cuando nosotros revisamos, no, mira, es que es que fue un mes que estaba fuera del país, ese mes no pagaste, ahí te está cobrando ese mes, el sistema te lo captó. Y otros casos que es puramente error del sistema que está tasando mal. Doctor, ¿y cómo están las finanzas de la municipalidad? Porque, bueno, hemos visto otras medidas, por ejemplo, esto creo que ya está en vigencia, usted me lo va a reafirmar en esta entrevista, ¿no? Del carnet de minoridad, por ejemplo. Por un lado viene el aumento de las tasas municipales, especialmente en el alumbrado, que entiendo que solo es en esa parte donde ha habido aumentos, o también en el tema de la recolección de basura, de desechos. No. Solo en el recibo que le llega al ciudadano, solamente el alumbrado público. Por un error también del sistema se estaba cobrando también el barrido. Y quiero aclarar que eso ya lo estamos prácticamente, ya lo hemos, diría yo, corregido, ¿verdad? Porque hubo un momentito que se les cobró. Quiero decirte que este sistema se ideó para no afectar a 17,000 inmuebles de familias humildes que viven en viviendas, perdón la redundancia, vivir en viviendas, perdón la redundancia una vez más, que viven en inmuebles de 70 metros cuadrados para abajo. Dijimos, esto no se van a tocar. Pero luego nos encontramos de que en las comunidades hay una gran cantidad de inmuebles que tienen más de 70 metros cuadrados. Hay personas que tienen un predio grande de 1.500, 2.000 varas. Entonces hicimos una reforma a la ordenanza para no tocar a ninguno. Es decir, en las comunidades, estimados amigos, si le llegó, pues se les va a tener que aplicar, pero la orden que este servidor dio y que el Consejo Municipal tomó a bien fue no tocar a las comunidades, independientemente que vivan en un inmueble de 70 metros cuadrados para abajo o 70 metros cuadrados para arriba. Pero tú me preguntabas de otros rubros, sí. Me preguntaste del carnet de minoridad. Sí, que pasa a costar $6 y costaba 57 centavos, ¿no? Correcto. O sea, más de $5 de aumento. Y aquí el FMLN hizo un escándalo que el 600% de incremento. La verdad es que sí es el 600, pero yo te explico. Cuando le dabas el carnet de minoridad le cobraba $57, pero él tenía que pagar $3 por la partida de nacimiento que ahí mismo se le daba. Y tenía que pagar $2 también por las fotos. Y tenía que pagar creo que $1.50 por la laminación. Al final el carnet al estudiante le salía costando casi $7.50, $8. Ahora el estudiante paga 57 centavos de dólares, pero le damos la partida que vale 3, le damos la foto que vale 2, le damos la laminación, le damos todo. Entonces, al final de cuentas, yo les dije, esto nos iba a afectar, pero bien, yo creo que cuando el ciudadano recibe la explicación, lo entiende. Las solvencias, yo pasaba firmando solvencias. ¿Sabes tú que por una solvencia llegaba una empresa que iba a meter proyectos y que quería solvencias para licitar en varias empresas, en instituciones del Estado, y pedía 40 solvencias? Se cobraba $3 por las 40 solvencias. Ahora paga, entiendo, $4 por cada solvencia. Sí, es un gasto, pero también nosotros en cada solvencia que se da en original se usa especies fiscales, municipales. Es decir, que nosotros casi siempre las adquirimos en el ISDEM. Entonces es un papel que tiene sello de garantía, de seguridad, no la damos en cualquier papel. Entonces dijimos nosotros, tenemos que ser consecuentes con los costos que tiene. Yo veía que llegaban de representante de tal empresa para presentar la solvencia durante todo el año y quiero 30 solvencias, $3. ¿Te parece justo? Yo creo que no. El tema del otro, por ejemplo, auténticas de firma, cobrábamos $2.29, hoy cobramos $4. Ese es un trabajo impresionante. Hasta hoy he podido delegarlo, te cuento. Las auténticas que yo firmaba no bajaban entre 200 y 300 al día. Yo terminaba, estaba hablando por teléfono, estaba atendiendo, estaba dando audiencia y estaba firmando auténticas. Y luego venía mi secretaria con otro, el folder azul,
Aquí hay 50 más, doctor, aquí hay 50 más. Entonces, al final hemos logrado, mediante un acuerdo del Consejo, poder delegar esa firma. Y también eso pasó de auténticas de firma, valían $2.29, hoy vale $4. Hay algunos que dicen, ¿y por qué están cobrando ahora por una certificación de defunción? Yo le pregunto a usted, amigo, ¿cuántas veces usted ha buscado una dependencia municipal en su vida para que le den o una certificación de defunción de un ser querido o pedir una certificación de su estado civil, si es soltero, si es divorciado, etcétera, si es casado? Pues eso lo llegan a pedir una vez o dos veces en toda su vida y sufre un incremento de $1.15, y yo creo que eso no afecta al ciudadano. Si lo que está afectando al ciudadano es la falta de parametrización y de estabilización del sistema, porque allí sí se le está golpeando, porque le aparece. Y ojalá que no me vayan a hacer un spot de eso. Que entra el tema de la recolección de basura también, en eso decía, ¿no? No, es decir, que estaba cobrando las dos cosas. Sí, en algunos casos había un incremento en el tema de la recolección de basura y dijimos, esto no está contemplado. Aquí lo único que dijimos era el alumbrado público, pero el sistema hizo un incremento de 0 no sé cuánto % de porcentaje en el barrido, creo que estaba cobrando. Ya. Sí, bueno, barrido, recolección. ¿Cómo están las finanzas? ¿Cuánto pretende recolectar la alcaldía municipal más con estos, 4 millones de dólares. Ajustes, ¿no?, económicos? 4 millones de dólares, sí. 4 millones de dólares más. Estamos estimando 4 millones de dólares. ¿Por qué, Romeo? Ya te dije que operamos con un déficit de $2.100.000 en pues, alumbrado público. Es impresionante, Romeo. Yo transito por una arteria y vengo del lado del aeropuerto y luego llamo al ingeniero Escafini y le digo, yo veo que hay un segmento casi de 200 metros sin iluminación. 2 horas después el ingeniero está allí, sea sábado o domingo, 10, 11 de la noche, y me dice, sí, señor alcalde, nos volvieron a robar el cable. El vandalismo es impresionante. Nos queman o nos quiebran entre 100, 150 lámparas, quizás cada 2 o 3 días. Los vándalos les disparan con arma de fuego, con hondía, pedrada, lo que fuere, para tener zonas de operación. Y esos son los grupos delincuenciales. Entonces, nosotros tenemos que estar atendiendo esa demanda y viendo los lugares que están sin iluminación, que prácticamente tenemos iluminada toda la ciudad de San Salvador, en un 100%, Romeo. Hasta colonias como Las Granadillas, lugares donde estamos haciendo proyectos importantes, hemos llevado el alumbrado público. Entonces, como tú me preguntas, lo que te puedo decir es que a nuestro juicio estamos en un punto de equilibrio. Cuando uno está al frente de una institución pública, uno sabe que uno no es una empresa privada cuya finalidad es el lucro, el tener, diría yo, pues, la asamblea anual de accionistas y repartir utilidades o capitalizar las utilidades. Nosotros, cuando nos sobra un poquitito de pisto, ya tenemos una enorme cantidad de peticiones para que esa plata la usemos, la invirtamos. Entonces estamos permanentemente manejándonos en un punto de equilibrio que nos permita poder cumplir con todos nuestros compromisos, a veces con algunos días de retraso, porque estamos siempre pendientes de recaudación y todo, pero en eso, doctor, en eso jugamos. a ver, solo antes de ir a la pausa comercial, voy a utilizar un término, ¿no?, que es como normal, un poco, digo, para ilustrar esta situación. Voy a hablar de incoherencia y le voy a explicar por qué. Cuando un diputado del partido Frente Farabundo Martí se fue para Palestina, todos los medios de comunicación dijimos, señores, ojo con esos viajes, si son necesarios o no son necesarios, y me pareció que la crítica de Arena era muy atinada en ese sentido también. Sí. Pero 8 días después aparecen 2 diputados del partido Arena en Rumania, y entonces dice uno, bueno, ¿de qué? ¿Cómo es esto, no? Suena incoherente, a una doble moral, por decirlo de alguna manera. Lo que hemos escuchado en otros temas también es que Arena institucionalmente se ha opuesto a una reforma fiscal y no votó por una reforma fiscal, en donde el gobierno pretendía recolectar más o menos $200 millones y que al final va a lograr recolectar como $98 millones. Sí. Obviamente hubo una oposición del partido Arena. ¿No es incoherente esto? De repente entonces viene el alcalde también, que es parte del partido Arena, y cobra tasas municipales, grabando obviamente a los ciudadanos,
porque tiene necesidades también, porque quiere recolectar más. No estoy diciendo que no los necesite, ¿no? Pero digo, suena un poco incoherente estas cosas, ¿no? Bueno, pero jamás puedes comparar... es un gobierno en chiquito y el otro es en grande. No, un incremento de $1.50 por una solvencia a un gobierno que va impuestos más impuestos, que tiene un déficit fiscal de más del 6%, que son $1.000 millones, que presenta un presupuesto desfinanciado, que toma los ahorros de los trabajadores, que le dan allá por octubre del 2012 800 millones, que le vuelven a dar al inicio 1.150 millones. 1.150 millones, yo he hablado de 4 millones, y hoy está otra vez con impuestos, y lo peor es que no hay una política de reducción del gasto. No hay, yo recuerdo cuando hablaban de un préstamo para pagarle el subsidio a los transportistas, pues no se lo pagan, señores, y les dieron 24 millones a ustedes, señores del FMLN, y también les dieron 19 millones para el subsidio del gas, pero tampoco lo pagan. Entonces, le han dado 45 millones para el Citrans, ahí está abandonado. Cuando tú le pagas impuestos a la Alcaldía de San Salvador, se lo retribuimos con servicios de primera calidad. Un parque El Bicentenario que es el punto de encuentro de la familia salvadoreña. Y entonces nosotros estamos trabajando en una forma totalmente distinta. No es comparable según su punto de vista. Bajo ningún punto de vista puedes comparar una tarifa de arbitrios que data desde el 80 y tasas por servicios que estamos prestando en forma deficitaria. ¿Para qué ocupa el gobierno los préstamos? Para sanar su déficit fiscal, lo que ha sido incapaz de generar a través de un crecimiento de la economía. En cambio, pero me preguntabas el tema de los diputados, yo he lamentado eso. No, solo era para ilustrar más o menos cómo algunas veces hay situaciones incoherentes, decía yo. Es la responsabilidad individual de cada persona en el ejercicio de su cargo público. Yo te quiero decir de que cada vez que yo voy a viajar, nunca he viajado, Romeo, haciendo uso de un boleto que me compre. Cuando mi secretaria me busca y me dice, doctor, lo han invitado a tal lugar, ¿me dan boleto? ¿Me dan esto? ¿Me dan lo otro? Sí. Ok, yo valoro si voy. Acabo de ir a Tegucigalpa, me dan absolutamente todo, 3 días. Pero nunca he dicho yo, mira, he desechado viajes de Corea 2 veces. Apenas tengo con la Embajada de Corea. Acabo de desechar un viaje a Barcelona que me estaban invitando con todos los gastos pagados y también lo deseché porque tenía mucho compromiso. Delegué en un regidor. Cada vez que yo voy a viajar es porque veo que voy a obtener fruto. Tenemos 13 autobuses, tenemos cooperación con la Junta de Andalucía, con el programa de becas, el Parque El Talapo lo hemos hecho con... Cada vez que viajamos o este servidor o la regidora responsable de la cooperación internacional, viajamos porque vamos a obtener frutos de ese viaje, donativos de ese viaje, y vamos te repito, con boleto pagado. Tengo que hacer la pausa el alcalde viaja con boleto pagado. Hago la pausa comercial, regresamos, doctor. Algo puntual le voy a preguntar cuando regresemos, si quiere se lo adelanto, ¿no? Se la pone difícil el otro candidato cuando dice, mire, yo lo primero que voy a hacer es, primero, no cobrar mi sueldo como alcalde, si gano en San Salvador, y segundo, pues obviamente también voy a aumentarle al Consejo Municipal. Ahí están 2 propuestas que aparecen, digamos, de inmediato, ¿no? Aumentarle al Consejo Municipal. Sí, dijo que le iba a aumentar el salario, como lo hizo, digo, a los empleados municipales, dijo, como lo hizo en Nuevo Cuscatlán. Digo, es importante escuchar la opinión del doctor Norman Quijano cuando regresemos. En lo que nos queda, vamos a ir con la radio 109 y ahí el doctor Norman Quijano puede aprovechar los 2 medios de comunicación, tanto la radio como la televisión, para dar respuesta a la pregunta a Tony que le planteaba, y era sencilla, básica, ¿no? Una sencilla pregunta, en el término de que, bueno, las primeras propuestas que asoman ahí de parte del candidato del FMLN es, señores, uno dijo, vamos a poner, dijo una vigilancia perimetral de la capital, 2, no voy a cobrar mi salario como lo estoy haciendo en Nuevo Cuscatlán, y además un aumento de salario, que es como las cosas
primeras o básicas que ha ofrecido el candidato del FMLN. Hola Romeo, Así hola que aquí está el doctor alcalde. Norman Quijano. Doctor, Hola. bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9. ¿Qué tal, Tony? Pues muy bien, aquí le tengo novedad, alcalde. Bueno. Es que hemos recibido en las últimas semanas algunas llamadas de gente quejándose por el tema del incremento en las tasas municipales. Yo recuerdo que cuando estuvo con nosotros hace un par de semanas, alcalde, usted nos dijo, bueno, es que ha habido un ajuste en el tema del alumbrado público, pero el hecho es que a la gente le está llegando más alto, digamos, el tema de las tasas a sus hogares. Entiendo, y por favor explíquemelo o lo aclara, que ha habido un software que no ha funcionado, entonces hay que ir a la alcaldía, a la gente le van a devolver, y ¿cómo es esto, por favor, para efectos prácticos para los ciudadanos de San Salvador? Cómo no, con gusto, Tony. Bueno, me ha tomado casi 20 minutos de estar hablando sobre ese tema aquí con Romeo. Disculpe, pero para la audiencia de 102.9, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es un esfuerzo por estabilizar el sistema, Tony, que ciertamente nos está dando muchos errores. Yo he pedido comprensión, yo he pedido disculpas, que esto lo vamos a estabilizar. Hemos hablado de un mes, mes y medio. Ya esperaríamos que la facturación de septiembre en muchos de los casos ya llegue corregida. Y les hemos garantizado a los ciudadanos que si le ha salido más del cobro estipulado según el nuevo sistema, que eso se le va a abonar a cuenta para que no de ninguna manera pues considere de que ha perdido su dinero. Pero ciertamente nos ha dado problema. Es honesto de nuestra parte reconocer que estamos luchando con los técnicos para estabilizarlo. Fue producto de muchas circunstancias, algunas ya las he mencionado yo aquí con Romeo, que habían resoluciones judiciales que amparaban algunas instituciones porque eran de servicio, porque eran educativas, y el sistema sencillamente dijo, esta casa mide tantos metros de largo al lado de la calle y punto, y no tomó esa resolución judicial por ser escuela, por ser una institución de servicio, etcétera. Pero eso es entre otras cosas, pero también, Tony, hemos tenido problemas en residencias particulares y debemos de aceptarlo y vamos a corregir eso. Yo les quiero pedir esa comprensión y lo vamos a corregir. Dijo uno de sus actuales contendientes ya, aquí también en Radio 102.9, Walter Arajo, dijo, bueno, entonces si las cosas estaban tan bien en la alcaldía de San Salvador, ¿por qué hay necesidad de incrementar entonces las tasas municipales? Lo he dicho con toda claridad. En el caso particular del alumbrado público tenemos un subsidio de 2.100 millones de dólares al año, gastamos 6.100.000 y solo recuperamos en tasa por alumbrado 4 millones, Romeo. Siempre será más fácil hablar que hacer. Muy bien, nos acompaña, y para introducir también a esta charla a nuestra invitada, pues nos acompaña, Romeo, la viceministra de Comercio e Industria del Ministerio de Economía, Merlin Barrera, sí, quien tiene datos interesantes. Estamos a punto de comenzar a hablar de ellos, sobre esta encuesta de hogares de propósitos múltiples 2013 que elaboró la Digestic, entre otras informaciones. Bueno, ¿cómo viven, para efectos de que está el alcalde de San Salvador allá en el estudio, cómo ha mejorado o empeorado la economía de los hogares del sector, digamos, urbano, en las grandes urbes, en la ciudad capital? ¿Qué podríamos decir al respecto? Sí, muy buenos días, Romeo, alcalde Quijano, un gusto saludarlos. Muy buenos días, señora. Y quizás brevemente comentar que la encuesta que se desarrolla de enero a diciembre de 2013 arroja realmente resultados bastante interesantes, puesto que refleja que el ingreso de los hogares salvadoreños se vio incrementado en $64 del año 2012 a 2013. También se pueden ver significativos avances, sobre todo en el aumento de la cobertura de servicios básicos, de sanitario, de alcantarillado, de agua, de energía. También las tasas de analfabetismo, sobre todo en las zonas rurales, en donde el problema es mayor, han disminuido, y yo creo que son buenas noticias en el sentido de que las condiciones de vida de los salvadoreños están mejorando.
Claro que todavía hay bastante por hacer porque en la medida que haya un 29% de personas en condición de pobreza, esto significa un reto tanto para las autoridades del Ejecutivo como también para las municipalidades, en el sentido de que debemos de trabajar más coordinadamente en políticas públicas que estén orientadas precisamente a que estos indicadores mejoren cada vez más a la vida de los salvadoreños. Mira, Tony, este es un tema que mejor te dejo ahí con la viceministra para que lo desarrolles, porque de inmediato me surgieron varias preguntas y no voy a tener, no voy a tener tiempo para que las pueda responder, ¿no? Por ejemplo, cómo se calcula el ingreso per cápita. De repente tú dices, mire, ha mejorado el ingreso per cápita, pero también ahí hay un problema, hay que hablar de concentración de capital, ¿ya? Entonces, probablemente el país tenga más plata, pero hay que ver dónde está llegando esa plata y a quién está llegando esa plata, y ahí se da cuenta que algunos o el ingreso per cápita no va a ser parejo, ¿no? Aquí queda tu pregunta, pero bueno. Sí, claro. Solo brevemente, Romeo, porque no mide el ingreso per cápita, es el ingreso de los hogares. Familiar. Cuando se llega a los hogares se le pregunta, mire, ¿cuáles son sus fuentes de ingreso? Ahí va, incluye remesas, incluye transferencias, incluye otros trabajos que la gente pueda hacer, y en general esto refleja un incremento promedio de los ingresos de distintas fuentes de financiamiento que pueda tener las personas, y eso es lo que ha mejorado, ¿verdad? No es el ingreso per cápita, pero también hay una disminución en el índice de concentración de la riqueza. Muchas gracias, Tony. Saludos para la viceministra. Alcalde, bueno, vamos a estar pendientes de ver qué tienen que hacer los capitalinos para pues que le devuelvan, ¿verdad? O que se les abone en la factura, ¿verdad? Ahí estamos luchando por resolver los problemas, Tony. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si... Solo tengo tiempo, gracias, Tony, saludos, solo tengo tiempo, ya que Tony, pues no pudimos, ¿no? Que se aprovecharan los dos medios para escuchar su opinión sobre eso que dijimos, ya para ir terminando el programa, para cerrar el programa. Sobre lo que dijo la señora, las propuestas que hizo Nayib Bukele, ¿no? Dijo, bueno, lo primero que haré es esto, esto y esto, y enumeró 2 o 3 cosas. Sí, bueno, mira, siempre será, como te repito, más fácil hablar que hacer. Él dice que le va a aumentar el salario a sus regidores. A los empleados, dice. A los empleados. Pues mira, la alcaldía de San Salvador tiene 5.300 empleados. Cuando yo llegué habían prácticamente 800 trabajadores que ganaban abajo de los $300 con el gobierno del cambio, del FMLN. No hay ningún trabajador en la alcaldía de San Salvador que gane menos de $300. Cuando logramos estabilizar las finanzas, dijimos, bueno, hoy es el momento de estabilizar a que no tengamos trabajadores abajo de $300. Empezamos por nuestros trabajadores. Quiero decirte que en la alcaldía de San Salvador tenemos un incremento horizontal que en determinado momento se va a volver insostenible. Significa, y esa es una herencia de doña Violeta, obviamente con la intención de quebrar a la administración que llegaba, porque lo hizo justamente a días de poder nosotros tomar posesión. Acuérdate que yo gané un 18 de enero del 2009 y tomé posesión el 1 de mayo, o sea, hubo un margen demasiado alto. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores que ganan en los años par abajo de $460, se les sube el 5% en ese año par. Y los que ganan arriba de 460 en el año impar se les sube el 5%. Solo este año que hicimos ese ajuste de incremento horizontal en el mes de junio nos impactó casi en $600,000 la planilla en el año. Es decir, a mí no me tienen que estar explicando qué es lo que van a hacer porque verdaderamente ya lo hicimos. Y yo creo que la enorme ventaja que tiene mi administración es que usted, estimado capitalino, ya sabe lo que hicieron ellos y sabe lo que hemos hecho nosotros. Y es un cambio radical. Una flota de 65 camiones comparada con los 25 camiones chatarra, incluidos los chinos que los subastamos, y hoy 65 camiones, 12 pick-up Celur para entrar en los lugares donde el camión de 7 toneladas no puede entrar para poder atender a las comunidades o las colonias cuyas calles son demasiado angostas. Es decir, hay una administración eficiente por todos los ángulos que la quieras ver. Bueno, muchas gracias, doctor Norman Quijano, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted. Gracias. A la orden, Romeo, y pasen buenos días, estimados televidentes. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos.